Tenemos que iniciar nuestra base de datos primero accesando a lo que es el programa de MySQL. Normalmente se resguardan con una contraseña. Tenemos que introducir nuestra contraseña de usuario que tenemos. Enseguida, tenemos que crear nuestra base de datos. Con esto ocupamos los comandos create database, que te permite crear una base de datos. Enseguida tenemos que colocar el nombre de cómo queremos que se llame la base de datos. En este caso le colocaré Conalep. Siempre que haces una línea tienes que terminar con punto y coma. Enseguida le das enter. Para poder utilizar esta base de datos tenemos que utilizar el comando use. Eso te permite utilizar igual punto y coma. El sistema ya te está diciendo que ya puedes entrar o utilizar esta base de datos. Enseguida proseguiremos a crear la tabla. Para eso tendremos que utilizar el comando create table y nuestro nombre de la tabla. Esto dice que estamos creando una tabla. Vamos a darle un nombre diferente a la base de datos. En este caso colocaré el nombre de mi grupo. Vamos a iniciar con dos paréntesis. Enseguida daremos los campos que se van a utilizar en esa tabla para que en otra sección veamos cómo introducir los datos y en qué campos. Daremos el primer campo que se llamará matrícula. Le daremos un valor o le daremos el tipo de valor o de dato que queremos que ocupe ese campo. Y enseguida entre paréntesis le daremos una longitud. El tipo de dato en este campo que acabo de crear o que estoy haciendo lo voy a dar como entero con una longitud de 5 datos. Cuando es entero tenemos que utilizar números. Este campo lo voy a utilizar como mi primer key. El primer key es para nombrar nuestro campo llave, que es el más importante e irrepetible de una tabla de MySQL. Enseguida separaremos con una coma. Le daré el siguiente campo, se llamará nombre, con un tipo de dato que sería texto, con una longitud de 20. Este tipo de datos solamente te permiten introducir puro texto, puras letras. Después agregaré el siguiente campo, que será apellido paterno. Lo abreviaré con app. En este le vamos a dar un tipo de dato que es varchar. El varchar te permite tener tanto como números o letras en el mismo campo. Para muchos se les hace más fácil este tipo de datos. Con una longitud de 25 datos. Enseguida separo con una coma y daré lo que es el apellido materno, perdón. Con un tipo de dato varchar con una longitud de 25
Y con eso llevaremos cuatro campos. Por último daremos otro campo que se llamará edad. Lo denominaremos con un tipo de dato entero, que será de 2 dígitos. Enseguida, del último paréntesis se coloca punto y coma y se le da un enter. Después utilizaremos lo que es introducir datos a la tabla que acabamos de crear. Para esto tenemos que utilizar o colocar el comando insert into, que te estará diciendo que vas a insertar. Tenemos que colocar el nombre de nuestra tabla. Es muy importante que en MySQL no cometas ningún error ortográfico, si no te lo marcará como un error. Enseguida colocaremos el comando values, que esto significa valores. Abrimos un paréntesis, colocaremos lo que es nuestra matrícula. Cuando es entero no se coloca entre comillas. Cuando es varchar o texto sí se coloca entre comillas. Dimos al campo matrícula un valor de 5 dígitos, entonces nuestra matrícula será de 5 números. Bueno, separamos con una coma. Tenemos que dar el nombre, y como lo colocamos en texto, tenemos que colocar las comillas. Vamos a poner Eduardo. Separamos con una coma. Damos el siguiente valor o el siguiente campo, que sería nuestro apellido paterno. Separamos con una comilla. Damos el siguiente dato, que sería nuestro apellido materno. Cerramos comillas. Separamos con una coma. Después daremos lo que es la edad. La edad, como está en entero, no le tenemos que colocar entre comillas. Y como solo colocamos 2 datos, tenemos que, una longitud de 2 datos, solamente tenemos que colocar esos 2 datos. Le vamos a colocar que tiene una edad de 17 años. Después tenemos que cerrar nuestro paréntesis y colocar punto y coma. Le damos enter y nos marcó un error. En este caso el error yo lo cometí al haber escrito la palabra values mal. Es lo que les digo, no nos debemos equivocar en MySQL en ningún solo dígito o letra, porque nos los marcará como un error. Entonces lo que prosigue es que con las flechas que manejamos MySQL, que es la de arriba, abajo, izquierda, derecha, que están en nuestro teclado, podremos regresar la línea que ya habíamos hecho. Ahí está la línea. Entonces regresamos a donde estaba values y borramos la letra que está mal. Regresamos y le damos enter. Ya nos lo reconoció el sistema y prosigue los siguientes datos a insertar en nuestra tabla. En este caso regresé con las teclas de arriba y abajo la línea que ya había hecho. Bueno, a mí se me hace más fácil hacerlo así, porque ya no tengo que volver a escribir todo y solo lo único que tengo que hacer es cambiar los datos. Entonces cambiaré los datos de este campo
le cambiaré el nombre el apellido igual de manera. Cuando tenemos nuestro primer IK, podemos repetir el nombre, los nombres, la edad, todo se puede repetir menos el primer IK, que nuestro campo llave, ese es irrepetible. Entonces, no importa si tienes 3 Anas, 4 Eduardos, siempre podrás reconocerlo con el primer IK. De misma manera le damos enter y nos lo seguiré haciendo lo mismo hasta tener todos los registros que yo desee. Una vez que ya tenemos nuestros datos, solamente queda hacer los comandos que tú quieres realizar. En este caso yo les enseñaré a cómo crear un usuario. Utilizaremos lo que es Select User para seleccionar nuestro usuario, visualizar cuál vamos a querer. Se ponen 2 paréntesis y punto y coma. Enseguida mostraremos, bueno, ahí nos muestran nuestros 2 usuarios que tenemos. Enseguida colocaremos show para mostrar todas las bases de datos con el comando database. Punto y coma, enter. Estos son todas las bases de datos que yo tengo en mi MySQL en mi PC. Tenemos que colocar create user y cómo queremos que se llame nuestro usuario. ¿Cómo queremos que se identifique este usuario? Que se colocan los siguientes comandos. Esto se podría decir que es como un alias, y esto se tiene que colocar entre comillas. Se coloca punto y coma y enter. Después de haber creado nuestro usuario, tenemos que utilizar o haber identificado en nuestra base de datos el que dice MySQL. En este caso tenemos que utilizar MySQL, que está en todas las PC que tienen instalado MySQL por default, lo va a tener. Entonces tenemos que
utilizar el comando use mysql punto y coma y enter. Ya nos permitió ingresar. Después tenemos que utilizar lo que es select user from user. El select user from user sirve para ver los usuarios dentro de un usuario. Entonces lo tenemos que colocar. Punto y coma. Y desaparece la siguiente tabla. Enseguida tenemos que colocar unos comandos que van a servir para que el usuario que estamos creando tenga los privilegios de esa base de datos. Entonces lo que debemos colocar es lo siguiente. El asterisco que estamos marcando aquí sirve que, te quiere decir que va a tener el privilegio de todo. Está marcando que todo va a tener, el privilegio. Entre comillas vamos a colocar el usuario que habíamos creado anteriormente. Punto y coma y enter. Por último, tenemos que utilizar esa base de datos que acabamos de asignarle los privilegios. Lo único que tenemos que hacer es use la base de datos a la que le asignamos la autorización de que nuestro usuario que hayamos creado antes puede ingresar y hacer lo que él quiera. Entonces para eso tendremos que colocar use la base de datos a la que estamos autorizando que ingresen